dejen entonces compartir pantalla. Miren, ya llegó también Leonardo. No sé si esté despierto o medio se despertó nada más para conectarse. Pero bueno. Desde las 7, maestra. ¿Será? Ok. Bueno, ahí pueden ver mi Yo pantalla, no me chicos. bañé. Tanto así. ¿Pueden ver mi pantalla o no? Ok. Pues vamos a empezar. Espero que hayan descargado el archivo que les comenté en el WhatsApp. Acuérdense que, como se los mencioné en la clase pasada, es importante que descarguen ese archivo porque vamos a irlo trabajando durante la videollamada. Entonces, si se fijan, son 2 actividades lo que hacen en la semana, pero una actividad la hacemos en clase, en videollamada, y pues la otra actividad sí se queda de tarea. Entonces, de esa manera estaríamos trabajando. Por eso les digo que es importante pues que lo descarguen. Y también, como les mencioné en la clase pasada, pues obviamente si no estás en clase, pues no vas a tener el porcentaje de esa actividad, ¿no? Porque la actividad introductoria es una actividad que se hace dentro de la propia videollamada, perdón. Pues bueno, vamos a empezar. Ya es la clase 2. Ya cuando menos acordemos vamos a estar en la clase 14. Y bueno, avisos nada más es obviamente recordatorio, que ya ustedes ya lo saben, pues el examen ya está disponible para que lo puedan realizar. Y también ya saben que tienen hasta el viernes a las 11:59 de la noche para poder realizarlo. No se les vaya a pasar. Pues tienen, obviamente les quedan 4 días para poder hacerlo, pero no se les olvide. Y pues la entrega de actividades, acuérdense que también tienen hasta el viernes. No se les va a olvidar, que se supone que ya deberían de sabérselo bien porque pues siempre vemos eso, pero por si las dudas. Y bueno, vamos a empezar. Estamos en la unidad 1 que es comunicación verbal y no verbal. Y pues para iniciar vamos a ver cuál es el objetivo de esta clase. El objetivo es que ustedes puedan identificar cuál es la comunicación verbal. Como vimos, la unidad es comunicación verbal y no verbal. Pero lo primero que vamos a ver es la comunicación verbal y cuál es el propósito de este tipo de comunicación. Y obviamente, a partir de las actividades de la semana, el propósito es la metacognición. ¿Qué es la metacognición? Pues que ustedes realmente lleguen a esta parte de haber realizado, más bien haber analizado lo que vimos y ya haber creado conocimiento. Es decir, que a ustedes se les quede realmente el conocimiento. Más allá que se aprendan los conceptos, más bien que sepan aplicarlos, que sepan de qué estamos hablando. Entonces, eso sería la metacognición. ¿Y cómo se realiza? Pues se realiza a través de ciertas actividades que los profesores diseñamos para que nosotros podamos ver de una manera más tangible que sí hicieron la metacognición, ¿no? Que sí llegaron a generar conocimiento a partir del tema que realizamos. Entonces, este es el objetivo. Obviamente, la primera actividad que vamos a realizar es la introductoria, que es una actividad como para ir bajando los conocimientos que estamos adquiriendo. Y ya para terminar sería la actividad de desarrollo, que ese sí queda de tarea. Y pues obviamente ya así como el pilón sería el examen semanal. Y pues bueno, vamos a empezar con el tema de la semana, que es lo de comunicación verbal. Para poder arrancar con este tema, pues primero debemos recordar qué es la comunicación, que ya lo vimos el cuatrimestre pasado. ¿Alguno de ustedes me puede decir qué es la comunicación? ¿O ya se les olvidó? Es como transmitirle, es como transmitir algo de una persona a otra, ¿no, maestra? Es decir, transmitir algo de una persona va hacia otra persona. Mediante señas, palabras, movimientos, etcétera, etcétera.
Es decir, que tenemos como muchos medios, ¿no? Para poder llegar a tener Sí, esta comunicación. Entonces, si se fijan, esta transmisión, ¿no? Que yo puedo realizar, pues lo puedo hacer de diferentes maneras, como nos dice su compañero Rafa. Lo puedo hacer obviamente a través de las palabras, lo puedo hacer con movimientos, con señas, inclusive a veces las caras o los gestos que hacemos comunican muchísimo, ¿no? Entonces, la comunicación pues es algo que nosotros tenemos, si recordamos es una facultad que nosotros tenemos, nacemos con ella, ¿sí? Es algo, como les comenté el cuatripasado, que está en nuestro ADN, así nacimos, ¿sí? Y como dijo su compañero, pues transmitimos que pues un montón de cosas, desde ideas, pensamientos, sentimientos, entre otras cosas. Entonces, se fijan, cualquier persona pues obviamente puede realizar la comunicación. Les digo, es algo que ya está implícito, que cuando estamos pequeños y queremos, a lo mejor tenemos hambre, pues lloramos. Y ya esa es una manera de transmitir este pensamiento de tengo hambre, aliméntame, por favor. Y no requerimos como tal de palabras. Y pues elementos que tenemos en el proceso comunicativo, que ya lo habíamos visto, simplemente para recordar, pues tenemos 6 elementos que son básicos y que si sabemos utilizarlos adecuadamente vamos a tener una comunicación efectiva. El primero es el emisor, que pues va a ser la persona que se quiere comunicar, que te quiero decir algo, y después tenemos el mensaje, ¿sí? Una vez que nosotros queremos comunicar algo, pues inmediatamente nos convertimos en emisores. ¿Y qué hacemos estos emisores, perdón? Pues vamos a crear mensajes, ¿sí? Vamos a crear esta transmisión de información de lo que yo quiero decir. Y para poder llegar a tener esta transmisión, pues debo de tener un código y un contexto específico. ¿Por qué es importante antes, bueno, al momento de crear mensaje, tener en específico esto? Porque tengo que saber pues en qué idioma te lo voy a mandar, ¿no? Para que tú me entiendas. El fin de transmitir información es que la otra persona entienda perfectamente el mensaje. Entonces veo el código y veo el contexto en el que me encuentro, es decir, todos los elementos que me rodean tanto a mí como a la persona que va a recibir el mensaje también es importante para que la comunicación sea efectiva. Y pues por último tenemos el último elemento, que es el receptor. Obviamente lo necesitamos a alguien que nos esté escuchando. Estos, como les menciono, son los básicos, pero obviamente hay más elementos. Como vimos el cuatripasado, tenemos las barreras, que son estos ruidos, estos impedimentos que a veces hacen que la comunicación no se lleve a cabo, y son elementos que a veces están presentes en este proceso, pero no todo el tiempo. Por ejemplo, ahorita con nosotros que estamos así en videollamada, el hecho de que se me trabe la computadora, que de repente se va la señal, que a lo mejor me escucho en ocasiones entrecortada, dependiendo pues de nuestro internet, pues eso es un impedimento que hace que pues la comunicación no se lleve adecuadamente. Bueno, les digo, esto es algo que ya vimos. Y bueno, ahora sí vamos a ver lo que sería entonces la comunicación verbal. Como les dije, hay dos tipos o dos clases de comunicación. Comunicación verbal, que es la que vamos a ver ahorita, y comunicación no verbal. ¿Cuál sería la comunicación verbal? Pues va a ser aquella donde utilizo signos fónicos o escritura. Es decir, es esta comunicación que se realiza de manera oral o de manera escrita. Cuando yo utilice una lengua como tal, va a ser una comunicación verbal, ¿sí? Cuando yo utilice ciertos sonidos que se produzcan con mi boca, pues va a ser comunicación verbal, ¿sí? Entonces, un grito es una comunicación verbal, ¿no? Ahorita lo que yo les estoy diciendo, que están escuchando mi voz, pues es una comunicación verbal. Esto que tengo aquí, pues es comunicación verbal, ¿no? Porque es escritura. Entonces, todos los sonidos y todo lo escrito
va a representar una comunicación verbal. Y como les digo, obviamente es cuando utilizamos lenguaje, pero también cuando escribimos y también cuando hacemos toda esta clase de sonidos. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros tenemos diferentes gritos que significan diferentes cosas, ¿no? Hay gritos de alegría, hay gritos de miedo, hay gritos, hasta hay gritos como sarcásticos también. Los silbidos, hay silbidos como igual como de alegría, hay silbidos para chulear a las mujeres o a los hombres, ¿por qué no? Sí, también hay cierto sonidito que dices, esto es como una especie de piropo, como que está diciendo que está bonita o así. Y pues también tenemos los llantos, que también hay llantos de felicidad, hay llantos obviamente de dolor y las risas, ¿sí? Las risas también son sonidos que representan no solamente felicidad, representan también otra clase de, por ejemplo, hay risas nerviosas, ¿no? Que a lo mejor estás exponiendo y eres de estas personas que se la pasa riendo de, como que está riendo cada vez que está exponiendo. Y pues esta también es comunicación verbal, que representan estas situaciones anímicas, es decir, nuestros estados de ánimo. Y pues la manera más evolucionada de esta comunicación verbal, pues ya sería nuestro lenguaje articulado. En nuestro caso, pues sería el español. En el caso de otro idioma, pues a lo mejor el inglés o el francés, que es una comunicación verbal pues ya más estructurada como tal. Hasta aquí. ¿Vamos bien? ¿O ya están perdidos? Sí. ¿Sí están perdidos? No, está bien. Ok. Bueno, entonces ya sabemos lo que es comunicación, como dijo su compañero Rafa al inicio, pues es transmitir, ¿no? De una persona hacia otra. Y ya vimos que esta transmisión, pues necesitamos ciertos elementos. Pero también ya vimos que hay diferentes tipos de comunicación. El primero sería nuestra comunicación verbal, que la podemos hacer de manera escrita o de manera oral. Y ahora vamos a ver pues qué propósitos tenemos en específico de la comunicación, es decir, ¿para qué nos comunicamos? ¿Cuál es el propósito en específico? ¿Sí? El primero es que yo me voy a comunicar porque quiero informar. ¿Sí? Este es el primer propósito y creo que es el propósito por excelencia. La mayoría de nosotros nos comunicamos para dar información, para darte a conocer algo, ya sea como en una clase, por ejemplo en este momento pues yo me estoy comunicando con ustedes para darles a conocer un tema, ¿no? No me estoy comunicando con ustedes para desvelarlos, bueno, más bien para que madruguen ahorita, sino para darles a conocer alguna clase de tema. Entonces, informar es el primer propósito. Cuando yo digo un chisme, también te estoy informando. ¿Sí? Cuando yo te estoy dando a conocer algo, cualquier cosa, ya sea algún acontecimiento, ¿no? Como pasa en las noticias, el propósito de estas, pues es informar, ¿no? Darnos a conocer el acontecer diario. Cuando yo te explico un tema, ya sea en una exposición, ya sea en una clase, en una conferencia, cuando te doy a conocer sobre una situación que será un poquito más lo cotidiano o alguna novedad. ¿Sí? Pero cuando nosotros informamos, lo hacemos de diferentes maneras. Es decir, el propósito específico, pues obviamente es informar. Pero esta información se puede dar de diferentes formas. La primera es informar a través de dar una explicación. ¿Sí? Cuando yo te explico paso a paso, te doy una secuencia de pasos, estoy informando a través de las explicaciones. Por ejemplo, en sus clases de matemáticas, el propósito específico de su maestro es informar, pero probablemente a través de una explicación. Es decir, te dice paso por paso cómo tienes que hacer, no sé, un problema de álgebra, cómo resolverlo,
o cómo resolver alguna clase de ecuación. Entonces te dice así como paso por paso cómo lo tienes que realizar. ¿Sí? Cuando, por ejemplo, vas a cocinar y quieres, es un nuevo platillo, pues buscas una receta y el propósito de esta receta es informarte de cómo se realiza, pero a través de una explicación. Es decir, te da una serie de pasos, te va explicando una serie de pasos para poder llegar a tu cometido. ¿Sí? Entonces, la manera en la que puedo informar es a través de una explicación. La otra manera en la que puedo informar es a partir de describir. ¿Qué es describir? Pues cuando digo las características básicas de algún objeto. ¿Sí? Cuando yo te digo, no, pues es alto, mide tanto, pesa tanto. Por ejemplo, en biología se utilizaba mucho la información, pero a través de las descripciones. Que yo te dijera cuáles son las partes de una planta, o y bien, no, es que no sé cuáles son las materias que tienen así como que vean como más la estructura de algún cultivo, alguna planta o algo así. Ay, pues cuando te dicen parte por parte de qué está constituido, te están informando, pero a través de una descripción. Inclusive te explican cuál es el proceso de crecimiento, ¿no? Entonces ahí ya vamos combinando propósitos específicos. La otra es la de definir, que esa se utiliza, por ejemplo, mucho en mi materia, porque estamos aclarando ciertos términos que a lo mejor no son tan o no son concretos o no son tangentes, sino que más bien son conceptos más abstractos y que a partir de decirte ciertas características, de irte describiendo algo que no se puede ver, pues tú puedas entender los términos. Por ejemplo, la comunicación pues es algo que no podemos tocar como tal, sino que es más bien una acción que nosotros realizamos. Entonces te estoy informando, pero a partir de una definición. Y lo otro que es lo que ustedes realizan es la de exponer cuando voy a presentar o dar a conocer algún tema, ¿no? Y que a lo mejor utilizo descripción y utilizo explicación y utilizo definición, pero todo en conjunto estoy dando a conocer un tema como tal. Y este sería pues un ejemplo de el propósito de informar un noticiero, pues el propósito de pues simplemente es informarnos. Una receta de cocina, como les dije hace un momento, pues también nos está informando a través de una explicación. Los alumnos dando a conocer un tema, según yo cuando exponen se ven así de profesionales, pero bueno, pero porque los iban de traje cuando exponen ahí en la universidad. Hasta aquí, ¿vamos bien? ¿Sí se entendió lo que es el propósito de informar? Sí, maestra. Va. El siguiente sería el propósito de entretener, ¿sí? Es decir, yo me comunico contigo porque te quiero entretener. Cuando te cuento un chiste, una historia, cuando veo una película, el propósito de la película es entretenerte. Entonces, ese sería otro propósito. Inclusive muchas de nuestras conversaciones, cuando ustedes están en WhatsApp platicando con un amigo, no están como súper profundos de que les estén explicando un tema matemático, no, simplemente están pues ahí para estar pasando el rato. ¿Sí? Entonces, una película o una serie de televisión, bueno, que esta es una serie, es el propósito de estos, pues es simplemente entretenernos, ya que aprendan una lección o que esté haciendo una crítica social y todas estas cuestiones, pues ya es eso como un propósito aparte. Pero el cine como tal, las series de televisión, la música, es que sí son expresiones, pero al final es para estar consumiendo y estar entreteniéndonos. El otro propósito es la improvisación. Muchas veces nosotros nos comunicamos,
pero esta comunicación es improvisada, no la tenemos pensada como tal. Por ejemplo, los noticieros, que veíamos que el propósito era informar, pues sí tienen una escaleta y sí tienen una preparación detrás, no es como que llegue el señor o el conductor y se ponga a improvisar las noticias, no pasa. Cuando ustedes de la nada sacan una historia o empiezan a dar una explicación que no tiene bases, están haciendo la improvisación. Obviamente para poder realizar una improvisación, pues debes de tener ciertos conocimientos. No cualquiera puede improvisar. Y si ahorita yo les pusiera a exponer algún tema, que los agarra ahorita, vamos a exponer el tema sobre las implicaciones del COVID. Es un tema que todo el mundo conocemos. Y habrá personas que pueden desarrollar perfectamente 5 minutos de exposición sobre ese tema, perdón. Y habrá otros que no son buenos improvisando. ¿Sí? Por ejemplo, no sé si ustedes cuando exponían eran más de improvisar que estaban preparados como tal. Pero bueno, la improvisación es todo un arte. ¿Sí? Se usan técnicas para poder saber improvisar. Si ustedes luego están en talleres de teatro o algo así, utilizan mucho la improvisación, ¿no? Que es cuando nosotros tratamos de solucionar un problema. Si tú estás en una obra de teatro y tu compañero se equivocó, pues a lo mejor tú tienes que improvisar para poder salvarla y que continúe la obra. Y pues el otro propósito que se conoce como funciones, que esto se va a ver más en una comunicación organizacional ya más estructurada, pues el primer propósito de una comunicación es la función de control. ¿Sí? ¿Qué es la función de control? ¿Alguien me puede decir qué es controlar? ¿Qué es controlar? Es como tener el mando de algo, maestra, como Pero, poder dar órdenes o algo así, función de control. o sea, cuando tú das órdenes, es decir, cuando tú tienes, pues Yo tengo vaya, el sartén por el mango, se puede decir. aquí se hace todo lo que tú dices, ¿no? Aquí se va a hacer así Aquí mis como, chicharrones truenan. básicamente. Entonces, la función de control, si se fijan, lo que está, no quiero decir someter, pero lo que estamos haciendo es limitando a las otras personas. Por ejemplo, las reglas que yo les di la semana pasada, los estoy limitando. Sí, o sea, les estoy diciendo, nada más me puedes entregar hasta esta hora el trabajo. Y si lo entregas más tarde, fíjate que es esta calificación. Y si no entras a videollamada, fíjate que te va a pasar esto. Entonces, te estoy regulando cómo va a ser inclusive la comunicación, cómo te debes de estar comportando. Porque como lo dijo Rafa al inicio, la comunicación también son movimientos y son gestos. Entonces yo te estoy diciendo, es que te vas a tener que levantar temprano, es que la comunicación, si me vas a mandar un mensaje, tiene que ser con respeto. Entonces te estoy regulando cómo tiene que ser esta comunicación entre un grupo de personas. La función de control, les digo, es una función o es un propósito que se utiliza mucho ya en una comunicación organizacional. Es decir, ya cuando hay una jerarquía, ¿no? Porque si estamos entre amigos, pues cómo mi amigo me va a controlar a mí o me va a decir cómo me comporte. Pero si estamos ya en una jerarquía, pues la persona que está arriba de esta jerarquía, pues sí va a poder tener este control de decirme, tu comunicación tiene que ser de esta manera. Sí, entonces la función de control, pues vamos a tener el dominio, el mando y obviamente regular la comunicación que se ejerce. Por ejemplo, aquí en esta imagen, pues podemos ver a una persona trabajando y aquí el jefe viéndolo, ¿no? Es decir, dominando cómo debe de estar trabajando. Y pues un reglamento, como les dije, sería el ejemplo de una comunicación con un propósito de control. El otro es la función de motivación, que esta también se aplica en los sistemas jerárquicos. Y se aplica mucho, por ejemplo, en este caso que somos maestra-alumnos, en el caso de que estoy trabajando también. ¿Y qué pasa con esto? Pues este propósito lo necesitamos para
que nuestra manera de trabajo y nuestra convivencia sea efectiva. Entonces, si nosotros como los que estamos al mando no explicamos hacia dónde va, cuál es el objetivo, cuál es el fin de todo esto, va a ser complicado que las personas que están dentro de esta comunicación entiendan. Por eso yo al principio de esta clase les dije cuál era el objetivo de la clase. ¿Por qué? Porque ustedes cuando vayan al final digan, ok, sí cumplí el objetivo, sí se realizó bien la comunicación, o sea, sí tiene como lógica esto que estoy realizando. Entonces es importante aclarar información, ¿sí? Inclusive decirles si van bien o van mal, ¿no? Cuando les hacemos retroalimentación o cuando ustedes comentan aquí, pues uno como profesor les tiene que decir si estuvo acertada la respuesta o van bien, van por ese camino o no van por ese camino. Y pues obviamente reforzar el comportamiento que estimula a una motivación. Si nosotros como profesores no los motivamos a estar en clase, pues imagínense, 8 de la mañana, se tienen que levantar a clase de expresión y luego la maestra no los motiva, no, pues tortura. Entonces es un poquito esto. Les digo, funciona mucho cuando hay sistemas jerárquicos. Y pues la otra que también entra en este sistema jerárquico, perdón, es la función de expresión emocional. ¿Qué es expresarnos emocionalmente? Pues decir cómo nos sentimos. Y no me refiero a que ahorita nos vamos a poner bueno, no podemos ponernos en un círculo, pero vamos a empezar a expresar si nos queremos o no nos queremos y esa clase de cosas. Pero sí requerimos cierta válvula de escape para que podamos seguir como un grupo, porque al final pues somos personas que sentimos, que convivimos y ahí no todos nos vamos a estar cayendo bien. Entonces sí necesitamos como una manera de comunicarnos y de poder expresarnos emocionalmente, ¿sí? Para saber si estoy frustrado, si estoy satisfecho con lo que estoy haciendo, si me está gustando, si voy bien, si no me siento realmente apto para ciertas cosas. Se supone que su clase de tutorías, que es una vez a la semana, se los tendrían que dar todas las semanas, o sea, todas las semanas tendrían que verlos los tutores y también tienen un plan de trabajo, o sea, así como yo tengo mi planeación, qué temas tengo que ver por semana, ellos también tienen una planeación por semana y se supone que los deberían de ver para hacer esto, lo de expresión emocional, para saber si vamos bien, para poder identificar si hay un problema en el grupo. Se supone que para eso es tutoría. No sé si sí les realicen, o sea, si sí les den como todas las semanas tutoría. Y el último es el de persuadir. Es decir, yo me comunico para persuadirte de algo. ¿Y qué es persuadir? Pues cuando te convenzo de algo o cuando a través de mi razonamiento cambio tu manera de pensar sobre algo o inclusive hago que realices algo. Vamos a meternos un poquito más en lo que es la persuasión. Vamos a empezar a ver, la persuasión se conoce como retórica de Aristóteles. ¿Ubican quién era Aristóteles o no? Sí lo habían escuchado, ¿no? La neta no. ¿No habían escuchado a Era un Aristóteles? filósofo, sí, un filósofo griego. Es uno de los filósofos más reconocidos, ¿no? Dime, Gerania. Que sí. Que sí lo conoce. O sea, no, a lo mejor no me conocen así como específicamente de, oh, sí, creció acá y murió acá, hizo esto, hizo lo otro. Pero sí es uno de los nombres más recurrentes en cualquier tipo de materia, ¿no? Que Aristóteles, Platón, Sócrates, son estos nombres que dices, ellos crearon todo, ¿no? Es el creador de no sé qué, el creador de bla, bla, bla. Sí, son digamos, esta camada de filósofos griegos que marcaron la pauta en muchas de las ciencias que ahora conocemos, ¿sí?
Entonces, sí tienen aportaciones en muchísimas materias. Y pues tenemos algo que se llama retórica. ¿Qué es la retórica? La retórica se le conoce como el arte de persuadir, ¿sí? Es decir, esta manera en la que nosotros vamos a poder ser personas persuasivas. Y pues este señor Aristóteles hizo su contribución también en esta parte de la persuasión, en el arte de la persuasión. Fíjense, en el siglo IV antes de Cristo, hace un ratote, y pues él plasmó cómo nosotros podemos ser personas persuasivas en 3 de sus libros. El primer libro es donde nos habla sobre la definición misma, es decir, nos explica qué es la retórica, el concepto como tal. Les digo, retórica es el arte de persuadir. Obviamente, si quieren, se pueden meter a buscar el libro y leer las más de 200 páginas, si les interesa. El segundo libro nos habla, les digo, el primero nos habla como la teoría, la base, la definición. El segundo libro nos habla de que para poder llegar a ser personas persuasivas, o estas 3 formas de persuasión, es decir, estas 3 características que debo de tener para poder yo llegar a ser una persona persuasiva. El libro 2 es lo que vamos a ver ahorita, lo vamos a ver de manera muy sencilla, no nos vamos a meter mucho. Y pues el libro 3 nos habla sobre la poética. ¿Qué es la poética? Los poemas son persuasión. Los poemas es la manera en la que nosotros podemos persuadir a la otra persona. A lo mejor ya no se usa mucho en esta época, pero si nos vamos, por ejemplo, a la época del cine de oro, donde tenemos que a Pedro Infante, Jorge Negrete y todas estas personas, ellos persuadían a las mujeres o conquistaban a las mujeres a partir de la música, ¿no? De ciertos cantos que ellos realizaban con una letra en específica, es decir, decían poemas para persuadir a la otra persona. Entonces, en este libro nos habla de cuál es la estructura básica o cómo tienen que ser los escritos para poder llegar a ser un escrito que persuada a los otros. Es decir, nos dice cómo debo estructurar un discurso por escrito, desde qué tipo de palabras debo utilizar, en qué forma debo de colocarlos. Eso es lo que nos habla en esta parte de la poética. Obviamente no lo vamos a ver esto. Les digo, nos vamos a basar en el segundo libro, que nos detalla las 3 formas que la persona, es decir, las 3 características que la persona debe de tener en esta parte de la persuasión. Me voy primero a eso. Aquí está. Entonces, vamos a ver los medios de la persuasión, que les digo, son estas 3 características. ¿Cuál es la primera característica que debo de tener yo como persona para poder llegar a ser una persona persuasiva? Pues la primera característica se le conoce como etos. ¿Qué es el etos? Pues el etos es algo que yo voy construyendo y que podríamos definirlo como la credibilidad que tiene la persona, ¿sí? Les digo, es algo que yo voy construyendo. Por ejemplo, ¿han leído el cuento de, no me acuerdo cómo se llama, Pedro y el Lobo, o Juan y el Lobo, de un niño que les decía, ahí viene el lobo, y no era cierto? ¿Sí lo han leído o no? Ya es viejísimo, pero Sí, sí. sí, sí. Es así como Sí. las primeras historias casi que nos cuentan cuando estamos en primaria. Ok. ¿Alguien me puede decir cuál es el final de ese escrito? ¿O cuál era como la moraleja de ese cuento? Ya no le creyeron. Que ya no le No lo creyeron. dejaron. Ujú. Es decir, ya no tenía credibilidad, ¿no? Digamos que su etos estaba roto, ¿sí? ¿Por qué? Porque él se construyó su propia credibilidad, ¿no? Como mintió tantas veces, pues ya cuando fue verdad,
pues ya nadie le creía. De eso se trata el etos, les digo, es algo que tú vas construyendo. Si tú ya estás en un mundo, por ejemplo, ustedes como estudiantes, antes de meterme al mundo profesional, ustedes como estudiantes, pues ya se crearon una imagen. O sea, yo, por ejemplo, que ya los conozco del cuatri pasado, pues ya se crearon una imagen conmigo, ¿no? Entonces, aunque quisieran cambiarla ahora, va a ser muy difícil. Va a ser complicado porque ya hicieron ciertas acciones que me dice cómo es su credibilidad o me dice cuál es su carácter o su personalidad. Aquellos chicos que a lo mejor en primero fueron flojos, pues yo ya tengo, ustedes ya se crearon esa imagen de que son flojos y probablemente en este cuatrimestre quieran ser más proactivos, ¿no? Y quieran ser muy buenos estudiantes. Pero como yo tengo esta imagen, o sea, ya se crearon esa imagen de que son flojos, va a ser muy difícil romper con esa imagen, ¿sí? Igual, aquellas personas que se crearon una buena imagen, que, por ejemplo, Lupita, Yari, que son muy calladitas, pero que además son muy puntuales en todos sus trabajos, que siempre están como ahí subiendo todo y que están muy atentas, pues yo tengo esta imagen de que son buenas alumnas, ¿no? Y si a lo mejor, no les estoy dando idea, para que no lo vayan a hacer, pero si a lo mejor Lupita o Yari me dicen un día de, no, maestra, es que sí lo subí, más bien no le llegó a su computadora o algo, pues yo va a ser más fácil que me lo crea. O sea, yo voy a decir, no, sí es cierto, porque ellas son bien cumplidas. Es decir, si se fijan como que hay cosas buenas y cosas malas en esto de Letos. Si yo me creo una buena imagen, va a ser más fácil que las personas me crean. Pero si yo me creo una mala imagen, va a ser complicado. Entonces, les digo, es algo que yo voy construyendo. A lo mejor ahorita cuando son estudiantes, si se crean una mala reputación como estudiante, pues en cuanto termine mi universidad, pues empiezo otra vez, ¿no? O sea, es como borrón y cuenta nueva. Pero en la parte de profesional, que es a eso voy, es importante crearse una buena imagen, ¿sí? Es decir, es importante tener un buen etos. ¿Por qué? Porque es una reputación que luego te va a preceder, ¿no? Si yo, por ejemplo, me creo una reputación de, ay, esa maestra es bien barco, es más, nunca entra a videollamada, nunca nos ha hecho una videollamada en todo el cuatrimestre, pues yo me voy a estar creando esta imagen y a lo mejor después no voy a poder conseguir trabajo o ya nadie me va a querer contratar porque dice, no, pues es que es bien floja, no cumple con lo que le dicen ni nada. Sí me entienden a qué me refiero con el etos? Sí. ¿Ya entendieron que es importante? Sí, maestra. Nada más yo una cosa, lo que se estaba comentando. Dime, Rafa. Tienes razón de eso de lo que estaba comentando de las compañeras, pero como dice usted, siempre hay manera de persuadir a la persona para cambiarle como la mentalidad de decir, como dice usted, si era flojo, no, pues yo le echo labia para decirle a usted que yo voy a cambiar. Pero puede que usted también se la crea o no se la crea. Ajá. Y también es otra cosa que dicen como que cría fama y échate a dormir, ¿no? Ajá. De que pues si, es que, por ejemplo, en el ámbito profesional, pues es que Rafa era bien sabe cómo y nadie le cree y todo, y cuando ya estás trabajando y te dicen, oye, ¿y cómo trabaja Rafa? Sí sabe, sí esto, y te quedas así como de que, sí, ¿no? Pues yo lo conocí en la universidad que era así, pero también hay veces que uno puede cambiar para bien, ¿verdad? Sí, o sea, les digo, es algo que vamos creando. Obviamente ustedes, bueno, la mayoría de ustedes pues son muy, inmaduros aún porque muchos están muy pequeñitos, vienen de la prepa, pero obviamente conforme vamos avanzando y obviamente podemos aprender de nuestros errores, pero les digo, a veces puede quedar tan marcado esta imagen, una mala imagen, que sí puede afectarnos en un futuro. Sí podemos obviamente irnos redimiendo, pero va a ser más complicado a que a lo mejor siempre haya tenido una buena imagen. ¿Sí? Entonces, es un arma de doble filo.
Les digo, no tampoco por esto les estoy diciendo, a partir de ahora tienen que ser unos santos. No, pero sí deben de pensar un poquito ya en el futuro y cómo me perciben los demás. Y más en este mundo que ya es, o sea, ustedes están en universidad, pero pronto es para que vayan al ámbito profesional. Y es importante empezar a crear cierta fama, ¿sí? Inclusive con sus profesores. Yo, por ejemplo, mis primeros trabajos fueron gracias a mis maestros. Yo tenía buena fama con mis maestros, era una alumna pues muy ñoña. Y yo, por ejemplo, empecé a trabajar desde que estaba en la universidad, empecé a trabajar en Radio y Televisión de Aguascalientes y empecé a trabajar con un investigador y eso me abrió puertas, ¿sí? O sea, después me recomendaban mis maestros, me daban cartas pues de recomendación y todo eso ayuda a uno cuando va saliendo de la universidad. Entonces, por eso les digo, es importante crear una buena fama. Y no nada más crear la buena fama y echarse a dormir, sino seguir construyéndola, ¿sí? Porque ya no pueden cometer los mismos errores que cometían en la preparatoria. Bueno, de letos ya quedamos claro, ¿va? La otra parte sería el patos. No tiene mucho caso que a lo mejor tengan muy buena fama si no tienen una manera de conectar con las personas. No me refiero a que sean manipuladores, pero sí transmitir emociones, que la otra persona esté en tu mismo canal, que pueda sentir perfectamente lo que tú estás sintiendo. Por ejemplo, cuando tú estás en una situación mala y a lo mejor quieres hablar con tu profesor para que te dé una prórroga y cuando le dices tu situación y te escuchas de una manera muy desconectada, o sea, hasta pareciera que no es verdad, ¿no? Como que no conectas con la persona y la otra persona es como de, se me hace que me está mintiendo porque esto está muy fuerte y no es que se pongan a llorar, pero no lo transmite con su voz, ¿sí? Entonces, transmitir emociones, transmitir la emoción correcta, no me refiero a que se la pasen llorando todo el tiempo, pero que se escuche como esta honestidad en lo que están diciendo y que la manera en la que estén diciendo las cosas tenga coherencia con lo que se está diciendo. ¿Sí me doy a entender o no? Lo del patos. O ya se confundieron todos. Sí, Entonces, transmitir emociones, tener esta parte emotiva, pues también es importante al momento de persuadir. Hay comerciales donde nos venden como mucho estas ideas. Coca-Cola es muy de vender emociones y hay muchos comerciales de Coca-Cola que juegan esto con el patos. Acuérdense que los comerciales, el fin de esto es la persuasión. Es que tú compres un producto, que vayas de viaje al lugar que te están diciendo, que compres ciertas cosas, que compres una idea. Entonces, utilizan mucho las emociones. Les menciono esto, lo de los comerciales de Coca-Cola, porque yo muchos de los comerciales que he visto son muy emocionales. De, ay, sí, tomar la Coca-Cola con la familia, que el recuerdo, que el pff, ¿no? Cuando se escucha, cuando se abre, trae emociones y no sé qué. Entonces ellos venden esta idea del producto, aunque te salgan después piedras en el riñón, venden esta idea de compra Coca-Cola porque está asociado con momentos felices, con la familia, ¿sí? Por ejemplo, los perfumes, los anuncios de perfumes están relacionados con el estatus social. Hay una marca de perfume que me gusta mucho sus anuncios, que es de Paco Rabanne, 1 million for Paco Rabanne. No, me encanta que es de un chasquido, ¿sí lo han visto o no? ¿O no? Sí. Por ejemplo, ese que con el chasquido obtiene lo que quiera, ¿no? Que chasquido obtiene dinero, chasquido obtiene auto, chasquido obtiene la chica guapa. Es el perfume 1 million, el Ajá. dorado. Sí, 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 que es así como hasta es un lingote, ¿no? De oro, perdón. Por ejemplo, eso está asociado mucho a una emoción que sería el estatus, ¿no? De si tú tienes este perfume,
pues vas a tener estatus, o sea, ve, puedes conseguir a la chica, ve, puedes conseguir dinero. Entonces, si se fijan, los anuncios juegan mucho, los anuncios es para persuadir, juegan mucho con el patos, con las emociones, con conectar con las personas. Ya sea, obviamente, cada uno de estos anuncios pues tiene específicamente un público, ¿no? Por ejemplo, si vemos los anuncios de juguetes, me sorprende mucho que los anuncios de juguetes son como muy animados, no de que estén felices los niños, sino que están jugando con el Max Steel y pareces que estás en otro mundo, ¿no? Como si se moviera y después nomás es un muñeco ahí estático. Pero juegan con esta emoción de si tienes esto, puedes obtener esto, ¿no? Como deja conecto contigo para poder traerte a esta parte. Y bueno, la última que también la necesitamos sería el logos, que es la manera en la que yo construyo el mensaje. No va a tener mucho caso si, por ejemplo, tengo un buen ethos, es decir, tengo una buena trayectoria, tengo un buen nombre, ok. Y cuando yo hablo, pues sí puedo transmitir lo que siento, pero no puedo construir mensajes lógicos. Como dijo su compañero hace rato, la labia, estas personas bueno, no sé si han escuchado esta parte de verbo mata carita, ¿sí lo habían escuchado? Claro, maestra. Ok, ¿qué pasa Sí. con esto de verbo mata carita? ¿A qué se refiere con eso de verbo mata carita? Pues a que si tienes habla o eres muy bueno como para... sí, o sea, para hablar. Persuadir. Tienes Para verbo, ajá. persuadir. No importa que estés feo, vas a llamar la atención, como quien dice. Ajá, o sea, a veces si tú piensas, es que realmente los que hablan bien es porque sí piensan. O sea, son personas inteligentes o son personas que pueden construir mensajes, que conocen de ciertos temas, porque también obviamente tienes que conocer de los temas para poder hablar. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Pues ellos construyen bien sus mensajes, ¿sí? Y por eso, como dijo su compañero Guillermo, pueden persuadir. Por eso luego vemos a lo mejor personas, o ya sea mujeres o hombres, de los dos, que a lo mejor no son tan atractivos y que la pareja es muy atractiva, ¿no? Y no tienen dinero, porque lo dicen, es que tiene dinero, no digamos que no tiene dinero. Pero ¿qué pasa? Pues es un hombre muy interesante o es una mujer muy interesante, es decir, que construye bien los mensajes, construye mensajes elocuentes que sirven como medio de persuasión. ¿Sí? Ya si tiene todo el paquete completo la persona de que aparte guapa, verbo y dinero, pues ya es el paquete completo, ¿no? Pero digamos que nada más tiene lo del verbo y sí funciona, ¿no? Yo he tenido novios bien feos. Pero los son como muy inteligentes, ¿no? Son doctores en historia del arte y cosas así. Dices, ok, tiene un buen logos. Pueden argumentar perfectamente un mensaje, pueden construir bien un mensaje. Entonces, si tengo estas tres cosas, ¿no? Tengo credibilidad, puedo transmitir emociones y además puedo construir bien los mensajes, voy a ser una persona, más bien tengo las características para fácilmente persuadir a otros. Y pues un ejemplo, este comercial de Paco Rabanne. Van a decir que me gustan mucho los perfumes de Paco Rabanne, pero es que están muy buenos los comerciales o sea, la estructura y todo, están muy, muy padres los comerciales. Y bueno, se consideran tres propósitos como tal, que son los de informar, entretener y persuadir. Que estos tres propósitos son los que yo empleo en los discursos. Es decir, cuando yo hablo o escribo, utilizo alguno de estos propósitos. Yo te estoy hablando para informarte, o te estoy hablando para entretenerte, o para persuadirte, o bien también cuando escribo. Es decir, cuando construyo un mensaje, utilizo
uno de estos tres propósitos. Cuando se trata de un grupo en una organización, se utilizan estas funciones: la de control, la de motivación y la de expresión emocional. Necesito que diferencien eso. Digamos que los tres propósitos, informar, entretener y persuadir, lo utilizamos de una manera un poquito más personal o en cualquier tipo de ámbito, ya sea en una organización o en mi vida diaria. Y estas se van a utilizar simplemente cuando existe una organización como tal. ¿Sí quedó claro eso? ¿O no? Sí, Sí. maestra. Ok. Entonces, para concluir, para que los grupos se desempeñen eficazmente, se necesita obviamente mantener el control de los miembros. Si yo como maestra pierdo el control de mis alumnos, pues ya valió. Si yo como jefe de una empresa pierdo el control de mis empleados, es decir, no me hacen caso, pues ¿cómo voy a poder controlar la empresa? Tengo que obviamente estimular el rendimiento, porque si mi personal no está rindiendo bien o necesito que trabajen más, pues necesito estimularlos de alguna manera para que esto pueda funcionar. Y proporcionar obviamente un medio de expresión emocional, porque al final pues somos un equipo, somos un grupo de personas que luego conviven mucho y luego puede haber roces, entonces necesitamos una manera de que se pueda llegar a expresar. Por ejemplo, lo que he visto últimamente en las empresas es que utilizan mucho el deporte. Hay muchas empresas que inclusive cuentan, o sea, dentro de la misma empresa cuentan con canchas de fútbol, ¿no? Y los fines de semana hacen torneos entre las empresas. ¿Por qué? Porque necesitan un medio de expresión, ¿sí? Y bueno, vamos a empezar con la actividad introductoria. Si descargaron su archivo, es este. ¿O no? Para regañarlos. Sí, maestra. Ok, bueno. Si se fijan, Sí. dice: observe con detenimiento los videos colocados por el profesor. Ahorita se los voy a ir colocando. Y conteste lo siguiente. Vamos a ver 5 videos, son cortitos, no crean que son muy largos. Y vamos a ir analizando cuál es el propósito de comunicación. Es decir, si ese video tiene un propósito dentro del video, no como el video como tal, porque si pusiéramos el video como tal, pues podrían decirme que el propósito es entretener, sino más bien que me digan dentro del video, los actores, cómo se están comunicando y todas estas cuestiones, cuál es el propósito que está presente en esta interacción comunicativa, ¿sí? No, pues el propósito están informando, o están entreteniendo, o están controlando, ¿sí? Entonces es que anotemos eso, que analicemos, lo comentemos ahorita entre todos, y después pongamos por qué ese propósito y no otro. Entonces, si se fijan, es algo que vamos a ir haciendo entre todos para ir completando esta primera actividad. Por eso les decía que tenían que tener ahí aquí está, el documento, para que mientras vayamos viendo y vayamos comentando aquí entre todos, vamos a ir completando ese documento. Bueno, vamos a empezar con el primer video. Les digo, es lo que pasa dentro del video. Bueno, vamos a empezar. ¿Qué tal? Deme. ¿Sí se escucha o no? Sí, maestra. Va, entonces, les digo, lo que pasa en la interacción ahí con ellos. Bueno, en este específico, lo que pasa entre Ludovico y... ¿Cómo se llama la otra? Federica. O no, Federica y Ludovico, ¿cómo se llaman? Bueno, Sí, Federico y Ludovico. la pareja. Lo que pasa entre la interacción entre ellos va a ser lo de la comunicación. Va. 2 pechugas de pollo, por favor. Lupita. ¿Lupita? Federica, ni siquiera vi cuando te aparecí. Explícame, ¿por qué tienes que llamar a la zorrita esa tan cariñosamente por su nombre?
Lupita. Así se llama. Si te fijas, ahí trae su nombre. ¿Su nombre? Ah, ¿en dónde trae su nombre? Pues lo trae en el gafete que trae aquí en el pecho. Ah, ¿le estás viendo los pechos a Lupita? No, yo lo que hice, yo le vi el gafete en el pecho, porque ahí se lo ponen justamente para que uno lo vea en el pecho. ¿Tú crees que soy idiota, Ludovico? Bueno, siempre he tenido mis sospechas. Es un cerdo degenerado. Es como si yo le anduviera viendo el gafete aquí al señor. Pero si el señor no trae gafete. ¡Claro que lo trae! Si observas detalladamente, lo trae colgado del cinturón café, que tiene una hebilla que dice en letras chiquitas, recuerdo de Zitácuaro. A ver. ¿Y tú cómo sabes? Cállate. Te veo en la caja. Cuidadito andes coqueteando. Cerdo degenerado. Aquí tiene su pollo, señor. Gracias. Lupita. Muy bien. Díganme, ¿qué propósito es? Informar, entretener, persuadir, controlar, motivar, expresión emocional. Creo yo que es Controlar control. y Controlar. ¿Por qué? Porque Ludovica quiere que lo golpea. Si se fijan, ella dice qué es o sea, cómo se tiene que estar comportando, ¿no? Es función de control porque hay jerarquía, o sea, aunque sea una familia, pues tienen cierta jerarquía. En esta jerarquía, pues esta Federica es la que manda, es la que está arriba. Entonces el pobre de Ludovico tiene que seguir con estas órdenes. Entonces ella le está diciendo cómo se debe de comportar, qué es lo que puede o no puede ver o cómo puede comportarse con las otras personas. Por eso es función de control. Entonces en el por qué, ¿cómo dijimos que se llama Federica? Porque le pega. Porque es celosa. Bien tóxica, ¿va? Ahí empezaron las tóxicas. En la que Ludovico debe llevar. Federica controla la manera en la que Ludovico debe llevar la comunicación. Ay, con otros. ¿Sí? Entonces ahí tenemos función de control. Y bueno, yo le puse, ¿por qué? Pues Federica controla la manera en la que Ludovico debe llevar la comunicación con otros. Es decir, le está diciendo cómo es que tiene que llevarse con las otras personas, cómo se tiene que comportar con Lupita. Bueno, ¿podemos continuar? ¿Ya anotaron eso? Sí, maestra. Va. Ya. Ya listo. Muy bien. Siguiente. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, bienvenidos a este paréntesis informativo. Les saluda Endrina Yepes cuando son las 10 de la mañana con 26 minutos. Tenemos las siguientes informaciones. El vicepresidente de movilización del Partido Socialista Unido de Venezuela, Darío Vivas, informó los puntos en los que los integrantes de esa tolda política se concentrarán para marchar este sábado en apoyo a Evo Morales. Vivas indicó que los puntos serán la Avenida Libertadora a la altura de la CanTV, la Plaza Catia de la Avenida Sucre y la Avenida Longaray del Valle.
La dirigencia del PSUV reiteró su rechazo a la salida de Evo Morales del poder por considerar que fue un golpe de Estado. La oposición venezolana informó que se movilizará este sábado 16 de noviembre en varias partes de la ciudad capital. La actividad ha sido convocada por Juan Guaidó, quien pide a la ciudadanía manifestar unida. En Caracas habrá varios puntos de concentración y ellos son La Candelaria, Plaza Las Tres Gracias, Avenida Principal de Bellomonte, Distribuidor Santa Fe, Altamira y el Unicentro del Marqués. Las personas que se concentren marcharán hacia la Plaza José Martí de Chacaíto. Amigos, estaremos al tanto de toda la información que se genere para llevarlas a ustedes de inmediato. Mientras tanto, sigan disfrutando de nuestra programación. Habla súper rápido, ¿verdad? Propósito. ¿Cuál es el propósito? Informativa. Ok, es informar. Y en específico, acuérdense que vimos que hay propósitos específicos de informar. Miren. Dejen, llego a eso. Miren, dijimos que era informar. Pero ¿cómo le está haciendo? Explicando, es decir, está dando a conocer un proceso, describiendo, definiendo o exponiendo. Exponiendo no, porque está dando a conocer. Exponiendo. Ok, entonces vamos a poner en el propósito va a ser informar a través, informar, específico con la exposición. ¿Y por qué? ¿Por qué está utilizando eso? ¿Cómo le ponemos? Porque quiere informarme a su estado o país la información de la cual quieren conocer sobre un cierto, de lo de Evo Morales. Es un noticiero que habla del acontecer exponiendo un tema. Para no enrollarnos tanto. Bueno, para no escribir tanto. Bueno, vamos al siguiente. Va. Miren, es el que me gusta. Qué casualidad que es el asunto del perfume. I said the hip hop, the hip to the hip hop, you don't stop the rocker to the bang bang boogie. Say up jump the boogie to the rhythm of the boogie to beat. You see, I am Wonder Mike and I like to say hello. Up to the black, to the white, the red and the brown, and the purple and yellow. But first I gotta bang bang the boogie to the boogie. Say up jump the boogie to the bang bang boogie. Let's rock. You don't stop, rock the rhythm that'll make your body rock. So what you hear is not a test, I'm rapping to the beat. And me, the groove, and my friends are gonna try to move your feet. Everybody go, hotel, motel, what you gonna do today? Cause I'm gonna get a fly girl, gonna get some spank and drive off in a death OJ. Everybody go. $1 million. Lady Million. Fragrances by Paco Rabanne. También padres va esos anuncios. Ok. Propósito. Describir un producto. ¿Cuál? Persuadir. Persuadir. Describir el perfume. Ok. ¿Por qué persuadir? Porque nos quieren convencer de qué. Está convenciendo a las personas. De comprar ese perfume. De comprar el perfume. Ok. Muy bien. Convencer de comprar el perfume.
Entonces nos están persuadiendo. Les digo, obviamente, por ejemplo, esta clase de videos o de comerciales van a funcionar si eres como el objetivo, el público objetivo. Por ejemplo, a los niños de a lo mejor 5 años, pues van a ver este anuncio y no los van a persuadir de comprarlo. Y también para la gente mayor, gente de 40, 50 años, tampoco va dirigido para ellos. Si se fijan, es gente joven, pero tampoco no tan joven, no es para chicos de preparatoria, ¿no? Sería para los de veintitantos, 18, veintitantos, que estás como en esta edad más o menos. Entonces, obviamente tendremos de tomar en cuenta eso para que funcione la persuasión. Muy bien. Siguiente. Hoy vamos a hacer algo súper rico y lo más fácil del mundo. Vamos a hacer unas enfrijoladas. ¿Listos? Solamente necesitamos tortillas de nopal. Yo te pido que busques una tortilla sana, como por ejemplo la de nopal, que tiene muchísima fibra, es muy saludable y no tiene muchas calorías. Entonces vamos a hacer esta versión un poquito más sana. No necesitamos nada más que frijolitos y quesito. Estos frijolitos están molidos y están cocidos solamente con agua. No le pongo nada más. Claro, si le quieres dar un poquito de sabor, pues le puedes poner un poquito de hierbas, no sé, albahaca, tomillo, lo que le quieras poner. Pero lo único que hacemos, claro, otra versión puede ser adentro de la tortilla puedes poner pollo, puedes poner otro queso, puedes poner tofu, lo que quieras. O simplemente hacerlas así, muy sencillas, solamente con el frijolito, que además es proteína, y le das así como la consistencia rica, llenitos de salsita, de frijolito. Y encima le puedes poner, claro, si le quieres poner crema, cebollas, lo que quieras, se lo pones. Yo le pongo un poquito de quesito y listo. Esto está facilísimo, te tardas nada en hacerlo y a los grandes y a los chicos y a todos nos encanta. Listo. ¿Ya tomaron nota de la receta? Ya. ¿Están buenas esas, maestra? Sí. Es que la tortilla de nopal o las enfrijoladas de Anaí. Pero bueno, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es? ¿No? Ya hasta les di un ejemplo de receta acá. Miren, les puse aquí que una receta de cocina. ¿Cómo describirlo? Explicar, ¿sí? O sea, es informar, nos está informando algo esta Anaí, pero nos lo está dando a través de una secuencia, es decir, nos está diciendo los pasos, ¿no? Nos dice, mira, que la tortilla, que arriba los frijoles, que el queso, que no sé qué. Entonces, es informar en explicación. Les dejé explicarlo, sí. ¿Y por qué? Pues porque nos está dando una serie de pasos. Ok. Listo. ¿Puedo continuar con el último video? Sí. Ok, último. Vamos a verlo. El legado de ese escudo es complicado. El mundo está de cabeza. La gente necesita algo que apoyar.
necesitan un símbolo. ¿Y cuál es el plan? ¿No hay un plan? Claro. ¿Qué ocurre en tu cerebro de cyborg, eh? ¿No quieres saberlo? Ah, sí, está toda máquina. Engranajes girando. Oh, empiezan a fallar. Están en llamas. En serio te odio. Muy bien. ¿Y ese cuál sería? Propósito. Entretener. Maestro, ¿cuándo vamos a ver una película? Ah, sí, por videollamada. Entretener. Capaz que, si vieron esa noticia de un señor que, en lugar de dar clase, puso ese día para videollamada para ver una película, la de Bob Esponja, y que nadie se conectó, nomás se conectó creo que un alumno. ¿Sí supieron de esa noticia? Sí, nada más uno, Y así me voy a sentir después. Bien, bien triste, yo con mis palomitas ya esperando para ver la No, pero película. si nos conectamos, maestra. Y ustedes no se conectan. Sí, sí, nos vamos a conectar. Bueno, más adelante planeamos algo. Para buscar una buena película, obviamente. Hago una encuesta para ver qué clase de película quieren ver. Bueno, entonces dijo su compañero Guillermo, entretener. ¿Y por qué? ¿Por qué entretener? Porque es es muy ficticio todo y pues se ve chido. Porque es de padre. Pues porque es una película, ¿no? Bueno, es un tráiler, pero pues digamos que es una serie más bien. Es una serie que es para atraer a los espectadores y divertirlos, ¿sí? Ay, que hasta marzo llega, pero bueno, a esperar. Va a estar muy buena esa película. La serie va a estar muy buena. Es que es después de la última película. De hecho, yo sí estoy esperando las series que anunció Disney Plus. Obviamente la de Wanda, que esa sí ya se va a estrenar, WandaVision ya se va a estrenar. Esa, la de El Soldado. Y la de Loki también se ve buena. Yo no le tenía mucha fe, pero se ve buena. ¿Son series, maestra? Series. ¿O No, series. tristemente los que no tenemos Disney Plus no vamos a poder? Después los van a poder encontrar por ahí. Bueno, después vamos si quieren algo de Disney Plus. Bueno, y ya con esto terminamos la actividad esta. Ya con esto ustedes pues simplemente es guardarla y subirla ahí en el apartado de la actividad. ¿De acuerdo? Qué fácil. Sí, maestra. Muy bien. Entonces, la otra actividad es la actividad de desarrollo que es análisis de casos. Es un texto que tienen que leer, está cortito, ahí mismo viene en el archivo. Van a leer ese texto que nos habla de una problemática que tienen dentro de una empresa y pues ustedes van a realizar un diagnóstico de la situación que atraviesa Juan Valencia y su departamento. Es decir, me van a decir cuál es la problemática, qué es lo que está pasando. Lo que me digan, no, pues es que está pasando esto porque al principio cometí un error en esta parte y eso hizo, o como consecuencia causó esto, ¿sí?
Y después de hacer este diagnóstico, que me digan pues cuál es la situación de manera muy específica. No tienen que volverme a contar todo lo que ya leyeron. ¿Qué recomendaciones le harían a este señor? ¿Sí? Es decir, si ustedes estuvieran en ese problema, si ustedes fueran Juan Valencia, ¿qué harían? ¿Qué cambiarían en el proceso de comunicación para que fuera una comunicación, más efectiva? Es decir, informarían mejor, o sea, vayan utilizando lo que vimos hoy, informarían mejor a los empleados, persuadirían a una persona, explicarían de manera diferente, describirían de forma diferente la información, etc. ¿Es esta la actividad? Miren, aquí viene Juan Valencia, fue contratado como gerente, bla, bla, bla. O sea, te especifica qué es lo que pasó. ¿Sí? Valencia, desbordado por los problemas, adopta un tono autoritario, presionando al departamento, exigiendo resultados, bla, bla, bla. ¿Sí? Obviamente esto es después de saber cuál fue el problema, por qué acabó así. Entonces aquí ustedes contestarían esa parte y qué recomendaciones le harían. Que si siguiera así, que cambiaría ciertas cosas, que a lo mejor se comportaría de manera diferente, etc. ¿Sí quedó claro esta actividad? Miren, está cortito. ¿Sí quedó claro? ¿O no? Sí. Va. Entonces, dudas que tengan hasta aquí. ¿Dudas? ¿No? ¿Todo bien? No, maestra. Muy bien, entonces paso lista. Como les dije en la clase anterior, solamente los que se conectaron el día de hoy van a tener el porcentaje de la actividad de introductoria. Es decir, sus otros compañeros pues tienen un 0, pero ustedes sí tienen, bueno, sí tendrían el 10. ¿No? Porque ya nomás faltaría que suban esa actividad que hicimos ahorita y listo. Recuerden que también ya está el examen, no se les vaya a olvidar. Y que tienen hasta el viernes para subir todo, o para terminar todo. Examen, actividad y todo eso. Bueno, voy a pasar lista entonces para que puedan ser libres, para que vayan a almorzar algo en lo que se preparan para su próxima clase. ¿Va? Bueno, Aguilera Gallegos. Si no, si no me contestan, voy a fingir que no están, que luego se van. Me hacen mensa. Bueno, me quieren hacer mensa. Muy bien, Miguel. Siguiente. Bueno, Jesús Giovanni Contreras Sánchez. Él no está, ¿o sí? Ya no te dijo nada, Edwin, tu compañero. Está recuperando, maestra. Está haciendo los exámenes. Nada más que pues no se conecta de todos modos. Bueno, pero por ejemplo, su compañero Miguel también está recuperando y sí se conectó. Pero bueno, luego se va a atrasar más ese compañero. Cruz Martínez. Presente. Sí está, muy bien. Díaz Campos. Presente. Ok. Domínguez Cerón. No, ¿verdad? Edwin aquí anda. Jiménez Ojeda. Presente. Estuvo muy calladito. Lo dudo un poquito, pero bueno. López de Luna. Presente. Muy bien. Lozano Rodríguez. Presente. Muy bien.
Paola Montañez, Stephanie Montañez, Montoya Duarte, ¿ya se quedó dormido? Presente, no. ¿Qué pues, maestra? Ah, bueno. Guillermo, Presente. muy bien. Ortiz Mejía, ¿no? Ay. Posada Sánchez, Ríos Castillo, Rivera Esparza, Rodríguez, aquí anda, Sánchez, Saucedo Vargas Presente. y Vázquez Hernández. Muy bien. Entonces, chicos, pueden ser libres por el día de hoy. Nos vemos la próxima semana. Espero que ya se vayan acostumbrando a despertarse temprano, que luego llegan tarde, llegan 10 o 15 o 20 minutos tarde algunos. Entonces, cuidado con eso. Y bueno, ya pueden retirarse. Nos vemos el próximo martes, 8 de la mañana. Y pues nada, que pasen una buena semana, completen sus actividades y pues ya. Nos vemos. Hasta luego, maestra. Adiós, maestra. Adiós. Adiós, maestra. Bye. Hasta luego, maestra. Nos vemos. Gracias, maestra. Buen Nos día. vemos, Lupita. Adiós. Maestra. Dime, Magdali. Ah, sí, de que no estás en la lista. Es que estás en la lista Sí. del B. Como decía que iban a hacer cambio, pero no me habían notificado. Déjate anoto. Sí. Sí, es que te digo que te tengo en la otra lista y está en amarillo, hasta dice cambio pendiente o algo así. Sí, es que varios maestros me tienen en el B. Sí, es que te digo que dice cambio pendiente. Como no habían notificado nada, por eso. Magdali Guadalupe Mata Contreras. Listo, Magdali. Ahora sí. Ya te anoté. Muchas gracias. Nos vemos. Maestra, Dime, Miguel. todo lo del primer parcial lo tenemos en Edmodo, ¿verdad? No, ¿cuál que Netmodo? En la plataforma. Lo del primer parcial. Sí. Ah, no, no. Lo del primer parcial sí está en plataforma. Lo único que está en Edmodo es la primera semana. La primera semana es lo único que está en Edmodo, que es lo de Facebook y todo eso. Pero ya los temas así como tal, eso sí está en plataforma, para que descargues los PDFs. Eso sí está todo en plataforma. Sí. Sí, es que nada más me falta todo lo del primer parcial ya para entregar el portafolio. No, del primer parcial, haz de cuenta que de Edmodo, en el primer parcial viene nada más lo de darle like a la página y... Ay, era otra cosa. Pero nomás viene lo de la primera semana. Semana 4, 5, 4. Semana 2, 3 y 4, eso sí está en plataforma. ¿Sí? Muy bien. Ey, Sí. va. Muy bien. ¿Alguna otra cosa, Miguel? No, nada más era para saber eso, maestra. Sí, sí, nada más en la primera semana está, porque acuérdate que después nos cambiaron. Ey. Muy bien, entonces puede ser libre. Nos vemos.